Hoy vamos a tratar un asunto muy conocido por todo el mundo, ¿no? Que es la economía, ¿no? Es una ciencia social, de las ciencias humanas, y pronto vamos a compartir esta información con ustedes. Por vía WhatsApp me está llegando que se están incorporando en Estados Unidos Zuleika, otras personas, y les voy a dar unos par de minutos más. Tengamos un poquito de paciencia para un buen número interesante. Bien, vamos a iniciar. Estoy así en este comienzo un poquito lento, en búsqueda de una mayor participación, en atención a que varios amigos en diferentes lugares me expresaron que están conectándose. Lo primero es un cordial saludo en todos los espacios, en todo el planeta, en todos los lugares donde ustedes se encuentren. Deseoso que la estén pasando muy bien, que estas navidades sean de encuentro, de regocijo, de carga espiritual, de balances. Ha sido un año particularmente atípico, difícil. La pandemia en el mundo ha hecho estragos. Hace un rato veía las cifras, estamos ya hablando de más de 1.700.000 fallecidos y más de 77 millones de personas infectadas. Pero también con un buen balance, unos 45 millones que han pasado su prueba, pues han tenido el COVID y ya están en una condición de restablecer su salud, ¿no? O sea, ya está en negativo. Entonces, vamos a empezar. Esta presentación tiene, digamos, tres áreas. Un área que es un área, yo la llamaría un área dura, de teoría económica. Voy a pedir ahí un grado de, digamos, de esfuerzo para que, porque no es información estadística básica. Hay el desarrollo de una idea, luego vamos a ver cuáles son las cifras que caracterizan el 2020, cómo nos adentramos a ver el 2021 y finalmente algunas ideas para emprender y para sortear las dificultades de lo que se viene. Voy a empezar por abordar la economía venezolana en 4 momentos especiales. Un poco por aquello de que muchos de los venezolanos hemos pensado, tenemos esa creencia de que somos un país rico, de que hoy estamos en una condición muy precaria, pero que en el pasado, pues, tuvimos ese privilegio de ser cabeza, por lo menos en América Latina, en desarrollo no solamente económico, sino en desarrollo político, social, democrático. Y bueno, esta es una verdad que también va acompañada de otros elementos previos. Y ahí es donde vamos a empezar a compartir ese enfoque que les estoy mencionando. En esta primera lámina les hago mención de de 2 momentos históricos. Momento, la economía venezolana diríamos que hasta 1920 era una economía cuya base era el café y el cacao. Luego de 1920 entra en escena el petróleo y se va consolidando hasta nuestros días. Y después de ese 1920, hay unos 50 años más, porque estamos hablando de agarrar 50 años previos a 1920, es decir,
1870 y 50 años posteriores a 1920, 1970. ¿Por qué esta división? Porque ciertamente en esa década de los 20 entra en escena el petróleo como materia prima y transformadora de la vida venezolana. Metodológicamente vamos a ver economías industrializadas, las economías latinoamericanas, obviamente excluyendo a Venezuela para analizar el caso de Venezuela en particular. Y en esta lámina pueden observar el Producto Interno per cápita. Valga decir, la producción dividida entre el número de habitantes que tenía en ese momento Venezuela. 1980 hasta 1920, ahí tenemos cuáles eran las cifras en 1970. El mundo industrializado que venía de la revolución industrial tenía un ingreso per cápita de $1.373, las economías latinoamericanas $504 y Venezuela 245. Aquí viene el primer corte. No todo el tiempo Venezuela fue la cabeza de América Latina. Fuimos un país pobre, endémico, rural. Habían 500 estudiantes universitarios en Venezuela, eso era el 0,5%. Estaba la malaria, estaba la fiebre amarilla, el paludismo, y el 82% de la población estaba en una condición de analfabeta. Y un 85% vivía en el campo. Esa era la realidad de Venezuela. Viene en 1920, en previo al inicio del petróleo, y para Venezuela, 70 años después de 1870, no había cambiado esas proporciones. El mundo industrializado había duplicado su Producto Interno Bruto, las economías latinoamericanas habían hecho lo mismo, y el caso de Venezuela casi que duplica, pero todavía estábamos muy rezagados, inclusive con respecto a Latinoamérica. Aquí vino la gran transformación de Venezuela. Parados en 1970, podemos observar cómo el mundo desarrollado da un salto gigantesco. Probando, vamos de nuevo a esta segunda tanda, ¿no? Estamos luchando con la tecnología. Eso no, históricamente siempre es toda experiencia nueva siempre trae sus consecuencias, pero luego se domina. Es la realidad. Increíble. Estamos aquí perfectamente. Vamos entonces a colocar. Vamos a tener en esta etapa solamente audio, porque no hubo forma pues que la máquina se conectara a la computadora. Entonces, va a ser esa técnica de PNL, ¿no? Visualícenla, escúchenla. De hecho, yo creo que esa es una de las limitaciones que hoy en día tendrá la tecnología. Recordemos que la PNL tiene los canales kinestésicos desaparecen en este mundo de la tecnología. No hay forma de hacer kinestesia. O de pronto sí la hay, imaginariamente. Bien, vamos entonces a colocar aquí las láminas. Bien, seguimos. Les decía que la recomendación es hacer análisis por escenarios. Investiguemos sobre ello. El análisis por escenarios es un ejercicio de imaginación y creatividad, donde hacemos en reversa. O sea, en un escenario, generalmente se construyen tres escenarios. Un escenario pesimista, eso nos permite estar preparados ante las peores circunstancias. Un escenario que consideramos por su historia, el devenir, el más probable. Aquí en el más probable sabemos que la hiperinflación no termina el 2 de enero, que la devaluación va a continuar. Y a través de esas cifras podemos hablar de un escenario más probable. Pero sin duda que las cosas pueden ser peores. El año pronosticó el coronavirus y ese escenario probablemente nadie lo registró. Y por eso las consecuencias de tener hoy en día más de
de 1.700.000 fallecidos, más de 77.000 infectados y toda la problemática que ha generado. Y un escenario optimista. En Venezuela se puede dar un escenario optimista, tenemos que provocarlo, tenemos que tener un rol ciudadano, participar en la solución. El gran cambio en Venezuela pasa por la solución política. No hay sino el cambio de un modelo económico que dé al traste con esa reversión, esa reinstitucionalización y ese rescate de la actividad económica. Esto es un ejercicio de imaginación y creatividad. Los invito con la información que ya tienen, adaptándola a cada empresa, hagan sus planes. La planificación es eso. Son los tiempos de imaginarse, de visualizar, de aplicar técnicas para ver cómo nos viene o cómo vamos a enfrentar el 2021. Recuerden, es ver en retrospectiva, es proyectar circunstancias y en reversa ver qué pasos hay que dar para que ellas se cumplan. Y estar preparado, desarrollar los escenarios, que no nos caigan las cosas por sorpresa, por favor. ¿Qué debe venir o qué debería venir? Aquí, tres elementos fundamentales. La productividad ha caído enormemente. Ya Venezuela tenía un problema de productividad, pero imagínense usted la gente que pasa días en colas, los trámites a un banco. La producción, aquí tenemos, por ejemplo, la industria petrolera, era 40 barriles por persona, así se medía la productividad. Hoy en día, eso era cuando teníamos 3.200.000 barriles y 70.000 empleados, 50.000 directos y 20.000 contratados. Esa era la nómina de una industria que tenía 3.200.000 barriles de producción y refinaba más de 1.000.000 de barriles diarios. Hoy en día tiene 160.000 trabajadores, de los cuales muchos no se sabe dónde están y en qué dependencia están instalados, y la producción no llega, no supera los 360.000 barriles. Una caída del 90%, no logra recuperarse. Por cierto, aun cuando les afirmaba hace un rato de que las curvas se cruzaban, la forma más rápida de generar ingresos en Venezuela es reactivando la actividad petrolera, elevando la producción. Porque está el complejo refinador, está todo el sistema de estaciones de flujo, de tuberías, de pozos, plataformas, etcétera. Venezuela llegó a tener operativos 140 taladros en un mes. Hoy en día, 1 o 2 taladros, cuando mucho, reparando un pozo, no hay perforaciones nuevas. En fin, ese es un ejemplo extrapolable a toda la actividad económica. La eficiencia está en el piso. El porcentaje de utilización de la capacidad instalada de las empresas ronda el 15%. Hay un 85% de capacidad ociosa. Eso como consecuencia nos trae un problema en la competitividad y no volvamos a volver a tener el error de no ser competitivos. ¿Con quién? Con el resto del mundo. Debemos insertarnos en el concierto de naciones libres, desarrolladas, de progreso y de bienestar. ¿Qué no debería volver a ocurrir en Venezuela? No debería volver a ocurrir en Venezuela que el rentismo y el populismo reinen en nuestra sociedad. Otra información. Aquí les traigo hacia dónde, con qué velocidad se está moviendo el mundo. Y aquí me voy nuevamente a la historia. Aquí hay 300 años de historia, desde 1600 hasta 1885, aproximadamente 300 años. Lo que emergió luego de esos 1600 años hacia atrás, no pasó prácticamente nada. Cuando uno ve el crecimiento poblacional estaba en la axisa, pegado. Luego, el primer síntoma de globalización, de internacionalización, de conquista, se vio fundamentalmente con la Compañía Británica de las Islas Orientales, que comercializaba algodón, seda, colorante, té, sal, salitre, en fin, una cantidad de materias primas y que reconocemos en el mundo como una de las empresas que internacionalizó el comercio. Luego aparecieron inventos, desarrollos tecnológicos como el hormigón, para las vías férreas, para las carreteras, los caminos. En 1756, ya para 1778 se construye el primer puente con hierro, ya el hierro ya se dominaba como materia prima y se construían.
en 1885. Esto no se parece a un vehículo como lo conocemos en nuestro esquema mental, pero fue el primer vehículo que Carl Benz inventó. En esos 300 años ocurrieron esos fenómenos. Recuerdo que ustedes no están viendo las láminas. Les estoy haciendo una referencia, yo la tengo gráficamente acá, en algún correo se los puedo enviar, y luego, 120 años después, de 1900 a nuestros días, tenemos el Ford modelo A de Henry Ford, tenemos que en 1903 los hermanos Ryan inventaron la aviación, en 1989 Tim Berners creó la Internet, y ya en este momento estamos parados en la robótica, en la neurociencia, en la nanotecnología, en la clonación de seres humanos, en temas que son muy complejos y que eso ha ocurrido en 120 años. Esa es la dinámica con la que se acelera. Y lo que les quiero decir es que viene una revolución nueva, cambios acelerados en la dinámica de la actividad, de las sociedades, de la forma como se trabaja, cómo se organiza, cómo se alimenta. Recordemos, por ejemplo, en Estados Unidos hace unos muchísimos años atrás, 46 millones de personas trabajaban en la agricultura. Hoy en día 3 millones trabajan en la agricultura, abastecen todas las necesidades internas y exportan producción. Los rendimientos son gigantescos. La aparición de los fertilizantes, de las semillas, de los sistemas de riego, y hoy en día hasta los clones van diagnosticando qué hace falta en el campo. Bueno, cierro con 10 ideas fundamentales. Atención con 10 ideas. Estas las extraje del libro reciente de Oppenheimer, de Andrés Oppenheimer, que es un periodista argentino, que dice las 10 áreas de trabajo en el futuro. Aquí hagamos un paréntesis. Hemos revisado toda la historia de Venezuela, lo que ocurrió en el 2020, lo que viene en el 2021, y aquí les dejo 10 áreas. Independientemente, recuerde, el emprendimiento. Aquí les dejo una píldora de emprendimiento. El emprendimiento es una fórmula. Vamos a ver una fórmula. Actitud con C más actitud con P más recursos, y eso nos da el grado de éxito. No todo es hechos y cifras, números, que es lo que está crudamente ahí. También la actitud va a cambiar la dinámica de las cosas. Y tener algunos recursos ayuda mucho. Voy al cierre de esta jornada, que lamentablemente no les estoy presentando las láminas por limitaciones tecnológicas, y les digo que los 10 oficios, atención con ellos, los 10 oficios que van a marcar la tendencia en el futuro. Asistentes de salud, todo el tema de salud, una población cada vez más longeva, unas expectativas cada vez mayores y una población que tiene una tendencia a vivir sola. Va a demandar servicios de salud, primer punto. 2, analistas de datos o ingenieros de datos, gente que interprete información para detectar necesidades, diagnósticos. Esa es la segunda requerimiento, tendencia. 3, aquí le llaman, Oppenheimer lo llama policías digitales o la ciberseguridad. Este tema de la seguridad va a ser candente. Así como lo que vivimos al principio de este nada. Todo el tiempo, todos los días, va a ser alguien que se ocupe de la seguridad de las plataformas de tecnología, que cuide, que proteja las bases de datos, las redes, los clientes, las comunicaciones, etc. Cuarto punto, no van a pasar de moda, es una buena noticia, los asesores de venta, los representantes de venta. ¿Qué va a cambiar en ellos? El concepto. Exacto. Va a cambiar el concepto, me refiero a que más que representantes de venta, van a ser asesores de venta. Van a dar asesoría. Eso no lo reemplaza un robot, una computadora. No hay forma. Por los momentos, eso no va a ser así. Otra figura que aparece, no lo vamos a ver aquí, aquí estamos en retroceso, aquí las nuevas roles o funciones a veces es cargar leña, que le paguen en una cola por estar ahí un tiempo, después buscar gas, en fin. No, pero el mundo está robotizándose y habrá un nuevo oficio que se llama cuidadores y programadores de robots. Oppenheimer dice que visitó un hotel en Japón, 230 habitaciones, habían 60 trabajadores en el pasado, hoy hay
8 trabajadores. Los demás son robots. Profesores y maestros, la capacitación, cerrar brechas, tampoco va a ser, digamos, anulada. Esto prospera, es una nueva tendencia. Especialistas en energías alternativas, aquellos que nos especializamos de pronto en petróleo, ahora tendríamos que estar visualizando energías alternativas, eólica, eléctrica, todo lo que tenga que ver con energía, las economías verdes, la economía circular, el reciclaje. Esa es otra área muy importante. Vamos en la sexta. Octava, artistas, deportistas y creadores de entretenimiento. Nuevas funciones, esa no va a desaparecer, el ser humano va a requerir y esa tampoco fácilmente la provee un robot. Creadores y diseñadores de contenidos comerciales, redes sociales, flyer, publicidad, marketing digital, todo ese auge lo vamos a ver y esta sería la novena de esas 10 áreas que van a tener trabajo de aquí para adelante. Y ojo, la décima área sobre la cual va a haber también mucho trabajo, consejeros espirituales. Los consejeros espirituales, porque en este mundo tan caótico, el ser humano va a tener cada vez más necesidad de reencontrarse, de tener conexión con Dios, con lo espiritual, de conseguir la paz interna para luego salir fortalecido a comerse el mundo. Entonces, aquí hemos hecho nuestro mejor esfuerzo, estas láminas no las pudieron ver, pero entonces aspiro a haber dejado en ustedes una secuencia de cuál es la dinámica. Recordemos, Venezuela no fue nunca, no fue por siempre el país está barato, somos ricos. Tuvimos una época muy precaria. Segundo, recuerden, no supimos administrar esa bonanza por políticas económicas erradas, la productividad cayó, no abrimos los mercados, tuvimos un dólar siempre sobrevaluado. Tercero, nos vinieron daños a la economía y a la sociedad por no llevar justamente ese desenvolvimiento y la realidad se impone. De nuevo, nuestro nivel de vida fue durante mucho tiempo artificial. Valga decir, no guardaba relación con nuestro esfuerzo, nuestras capacidades, nuestra productividad. Y cerramos con esta presentación o este comentario o estas conclusiones en las que les digo, hay oportunidades. Estas son 10 áreas. Quien ya tenga su pasión, porque el emprendimiento tiene 3 elementos fundamentales, mis amigos. Uno es la pasión. Si hay algo que a usted le apasiona, amigo, no lo abandone. Pero el segundo elemento es eso que le apasiona, además de que le apasione, usted tiene que hacerlo bien hecho. Bien hecho. Pero además de eso, mi amigo, eso que a usted le apasiona y lo sabe hacer muy bien, alguien debe estar dispuesto a pagar por ello. Usted debe hacer necesidades. Si usted hace en el núcleo de esas esferas que podemos visualizar como la pasión, el saber hacer las cosas y el que tenga mercado, el que alguien esté dispuesto a pagar por ello, en el núcleo de eso está Freniento, está el sustento para el desenvolvimiento futuro de su vida. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, estamos a la orden. Recuerden, el próximo año vamos a arrancar con un programa de formación y de capacitación para jóvenes emprendedores. No se lo pierdan. Háganle, tóquenle la tecla a su papá, a su mamá, piensen en sus hijos. Los jóvenes que están también, la acción, lo vimos en la playa, sigue siendo un tema importantísimo. Entiendo que todo queda claro. No están poniendo preguntas sobre la mesa. Feliz Navidad, gracias. Perdonen las interrupciones. La tecnología la tenemos que dominar aún más. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Estamos en contacto y para mí ha sido un verdadero placer poder compartir esta información con ustedes. Hasta luego.